queriendo Dios enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en esta situación en la cual somos agredidos constantemente por las falsas doctrinas, por los falsos maestros y por aquella gente que se gloría en las apariencias y no en la verdad de Dios. Entonces, la enseñanza, el propósito es mostrarnos y mostrarles a cada uno de ustedes que el diezmo está vigente. Eso no ha pasado, porque el diezmo es una ley, así como la ley de la siembra y la cosecha. Es un principio de dar y recibir. Son las leyes inmutables de Dios, las cuales nosotros debemos contemplar las leyes para saber que las cosas no se van a dar como tú quieres. Yo conozco personas así, que ellos hablan y actúan tratando de que las cosas sean como ellos quieren y no como están establecidas según las leyes de Dios. Entonces, cuando esas personas erróneamente piensan, hablan y actúan tratando de que las cosas sean como ellos quieren, pues siempre van a tropezar con las leyes de Dios, con lo establecido. Tú no puedes pretender que tú tires un balín hacia arriba y el balín se quede sin caer, porque estarías violentando o pretendiendo en tu mente y en tus deseos violentar una ley de gravedad. Igual una persona que siembre una semilla de limón y entonces ella quiere y dice y espera que una cosecha de mangos, ella finalmente se va a tropezar con una ley de que cada género se reproduce según su género. Entonces nosotros estamos recibiendo de parte de Dios para que ustedes mejoren su manera de pensar, mejoren su manera de hablar, mejoren su comportamiento, mejoren su relación con Dios, mejoren su relación con su cónyuge y con las personas que Dios pone delante de ustedes todos los días. ¿Cómo? Teniendo en cuenta las leyes de Dios. Fíjense ustedes esto acerca del diezmo. Cuán bueno es Dios y nosotros muchas veces no nos queremos dar cuenta. ¿Qué tal si así como Dios pide que den un 10% de lo que ustedes reciben para Dios enseñarles, redarguirles, corregirles, instruirles, exhortarlos, edificarlos, guiarlos siempre al éxito? Este es el mensaje número 71 de la carrera del éxito. 71 mensajes, Dios guiándolos, y que ustedes solamente tienen que sacar el 10% de lo que se gana. Y que trayendo ustedes ese 10%, oye, ustedes pueden traer a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los nietos, a que entren en el mismo aula sin pagar nada. Y que Dios te dice, yo no te voy a poner un valor como ponen las universidades. La universidad no importa cuánto tú te ganes. El semestre vale tanto. ¿Te imaginas tú lo bueno que sería que en las universidades, por ejemplo, en el caso de Mati, que está ausente, pero aquí está el hermano de Javier, que Mati, ella trae su diezmo aquí
Y viene su esposo, vienen sus hijos, viene su mamá, vienen sus hermanos, por el mismo diezmo. ¿Qué tal que en la universidad igual Mati diera el diezmo y pudieran asistir a clase Javier, Mati, Raiza, Elvin, Eric, Mamá José y todos los que Mati quiera llevar? ¿Cómo somos de injustos? Ojalá con el diezmo mío y el de Telma y el de Pierre y el de Fabián pudiéramos estudiar todos nosotros en la universidad. Yo estuviera estudiando una carrera de lo que fuera. Sacara tiempo para estudiar fonética, periodismo, qué sé yo, algo que tenga relación con mi profesión espiritual. ¿Eh? Fíjense que a veces nosotros no tenemos en cuenta lo bueno que es Dios. Ahora, vamos a ubicarnos ahí en Hebreos capítulo 7. Y vamos a poner en práctica un poco de lo que estamos estudiando por Skype, el módulo de leer para entender. Y ese micrófono, Jorge, para que tú ayudes con la lectura o con las preguntas. En el versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham venía de derrotar a unos reyes, ¿verdad? A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. La pregunta es, ¿a quién le dio Abraham los diezmos de todo? A Melquisedec. A Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ah? O sea, no le dio los diezmos a cualquier persona. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre. ¿Quién no tenía padre? ¿Abraham o Melquisedec? Sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Pregunto, ¿quién permanece sacerdote para siempre? Melquisedec. Melquisedec. ¿A quién era semejante Melquisedec? Al Hijo de Dios. Fíjate, si nosotros procuráramos leer todas las cosas así, fuera más fácil entender lo que leemos. Y sería muy difícil para los falsos profetas y para los obreros fraudulentos engañarlos a ustedes. Y ustedes tuvieran convicción de lo que ustedes leen. Consideren pues cuán grande era este. ¿Quién es este? Melquisedec. Melquisedec era grande, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Era rey de Salem o rey de paz. Y era tan grande
que Abraham dijo, al único que puedo darle yo diezmo en la tierra es a él. Grande. Porque Melquisedec está tipificando al Hijo de Dios. Es una figura de Jesucristo. Porque igual, Cristo no tiene principio ni fin. Cuando comenzó el mundo ya Cristo existía. Porque el mundo por él fue hecho. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, ahora vamos a prestar un poco más de atención. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, pregunto, ¿quién era Leví? ¿Un hijo de quién? ¿Un hijo de quién? Un hijo de Jacob. Un hijo de Jacob. Uno de las 12 tribus. ¿Perdón? Bisnieto de Abraham, porque era nieto de Isaac. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta para poder entender. Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Padre de Leví, Jacob. Abuelo de Leví, Isaac. Bisabuelo de Leví, Abraham. Pero Dios, oído, según la ley de Moisés, y presten atención a esto para ayudarnos, según la ley de Moisés, Dios estipuló, Dios estableció que solamente los de la tribu de Leví, los levitas, los descendientes de Leví, podían ejercer el sacerdocio. De ninguna otra tribu podían ser sacerdotes ni trabajar en las cosas sagradas. Ninguna otra tribu. Solamente Leví. Ahora presten atención. Ciertamente, los de entre los tribus de Leví, ciertamente, de los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y eso según la ley, lo vemos nosotros en Deuteronomio 14, en número 18, donde Dios le ordena a los levitas que tomen los diezmos para ellos puedan subsistir, para que ellos puedan tener alimentos para ellos y para su familia. Eso lo estableció Dios en la ley de Moisés. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Quiénes tenían como mandamiento recibir y tomar los diezmos del pueblo? Los levitas. Los levitas que oficiaban como sacerdotes. Los levitas que oficiaban como sacerdotes. Según la ley, dime. Ellos eran los destinados para el sacerdocio. Todos trabajaban, no eran sacerdotes, pero se ocupaban. Los únicos que llevaban el tabernáculo de un lado para otro eran los levitas. Nadie podía meter mano allí. Los que armaban y desarmaban eran los levitas. Ellos se organizaban. Para el servicio, porque a ellos, recuerden, no les tocó heredad en la tierra de Canaán. Es decir, de sus hermanos
¿Cuáles hermanos? Las otras 11 tribus. Eso. ¿Eh? Las otras 11 tribus, los hermanos de Leví eran los encargados de llevarle los diezmos para que los levitas comieran, se alimentaran. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían como mandamiento servir al altar y comer del altar. Porque está escrito, los que sirven al altar, coman del altar. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Quiénes son estos? Las 11 Los tribus. hermanos, las 11 tribus. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Eso deben tenerlo pendiente, de que así como Leví era bisnieto de Abraham, todos los hermanos de Leví, los de las otras 11 tribus, también eran bisnietos de Abraham. Y aquí hay una enseñanza bien importante que lo vamos a mirar en los versículos siguientes. Pero aquel ya deja de hablar de los levitas para hablar de otro, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Quién será ese? Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, usted diga, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. ¿Quién bendijo a Abraham? Melquisedec bendijo a Abraham, porque Abraham tenía las promesas. Las promesas. Estamos en Hebreos capítulo 7. Y entramos en el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor, ¿quién es el menor? Abraham. Abraham. Es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. Melquisedec es el mayor, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Abraham, que era uno a quien Dios le había dado las promesas. Pero el mayor era Melquisedec, que era tipología, era figura de quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Cristo. Oye, si todos los predicadores dedicaran tiempo para enseñar a las ovejas a que entendieran lo que leyeran, no hubiera tanta gente bruta en las iglesias. Y aunque suene peyorativa lo que acabo de decir, lo dije para que todo el que escuche este mensaje sepa por qué hay tantas personas que se congregan y no saben nada ni entienden lo que leen, si es que leen. Y esto lo digo para edificación, no para destrucción ni por criticar. Lo digo como un redarguir para que los que escuchen este mensaje se tomen el trabajo de procurar entender las obras de Dios, como dice Eclesiastés 11:5. Entonces, el versículo 7 yo lo puedo leer así, tú me corriges si me equivoco. Y sin discusión alguna, Abraham es bendecido por Melquisedec. ¿Cierto? Si no lo lees así, podrás sacar de allí cualquier doctrina, pero jamás te dirán la verdad. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pregunto, ¿a qué hombres mortales se refiere cuando dice el autor de Hebreo aquí? ¿Cuáles? Los levitas. Él viene hablando de los levitas, viene siendo una comparación entre los levitas y Melquisedec, entre el sacerdocio de Aarón y Melquisedec, porque Aarón en la época de la ley era descendiente de la tribu de Leví. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí ya no se va a referir a los levitas, se va a referir al que viene haciendo el paralelo,
allí, diga Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Porque no se menciona por ningún lado la muerte de Melquisedec. Y por decirlo así, presten atención porque voy a hacer la pregunta. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe el diezmo o los diezmos. ¿Por qué? Porque aún Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pudo Leví, sin haber nacido, pagar los diezmos a Melquisedec? Dime. Vamos a que tú... A ver. ¿Qué significa estar en los lomos de Abraham? Vamos, lean en Romanos capítulo 5, versículo 12. Qué bienaventurados son ustedes. Romanos 5, versículo 12. Mientras usted lo encuentra, escúcheme lo que voy a decirle. ¿Cómo nosotros, sin haber nacido, cuando Adán cometió pecado, nosotros también ya estábamos bajo pecado? Por la misma razón de que Leví, sin haber nacido, pagó los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Les explico. Porque nosotros cargamos en nuestro cuerpo a todos nuestros hijos que no hayan nacido, los cargamos en semilla, en simiente. Eso es lo que significa los lomos. O sea, en el año 68, 69, 70, 71, 72, 73, antes del 23 de mayo, todos mis hijos estaban en semilla. Ellos estaban predestinados para nacer. Yo no sabía. Ellos estaban en mi simiente, en mi semen estaban mis hijos allí. Si tú pudieras entender la bendición que reciben tus hijos cuando tú diezmas. Si tú pudieras entender la bendición que recibe, oído, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y toda tu descendencia, cuando tú te deleitas en gran manera en los mandamientos de Dios. En las mañanas, cuando el Señor te visite, hablo con los que se levantan en la mañana. A mí nadie me diga yo me levanto, no, eso no es conmigo. Tú a mí no tienes que decirme nada, porque yo ni te voy a premiar ni te voy a calificar. Esa es tu relación con Dios. Esa es tu fe. Pero en la mañana cuando tú te levantes, es bueno, como es tiempo de rogarle a Dios, porque tú sabes que Dios te visita todas las mañanas. Ahora, el hecho que todas las personas de esta congregación sepan, no significa que ellos reciban la visita, que atiendan la visita. El Señor está ahí, y ellos roncando. Y cuando se levantan afanados, porque ya están contra el tiempo, porque todo lo quieren dejar para última hora. En la mañana cuando se levantan, entonces cogen rabia porque, ¡ay! No hay café. Y la tienda no la han abierto todavía. Entonces viene el estrés.
Y viene que cualquier cosa que te digan te molesta. Lo mínimo que te digan te va a molestar porque tú no estás apto. Porque cuando el Señor te visitó, Él te visitó para Él despertarse por ti. Y es el momento en que tú comiences a rogarle a Dios, oído, por la vida, la salud y el bienestar de tus hijos. Y cuando hables de tus hijos, no pienses solamente en tus hijos, piensa en toda tu descendencia, los que están nacidos. Y ruega por la vida, la salud y el bienestar de tus padres, si tienes como yo el privilegio, gracias Dios, de tenerlos. Y ruega por la vida, la salud y el bienestar, oído, de todos los hermanos de tu congregación, de todos tus familiares. No me meta a mí si no quieres, no importa, pero por lo menos hazlo. Y allí dale gracias a Dios que cada diezmo que tú das, oído, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos y todos los que hayan nacido y aún los que no han nacido, en ese diezmo ellos están diezmando. Lo mismo que cuando tú te deleitas en gran manera en los mandamientos de Dios, tus hijos, tus nietos y toda tu descendencia será poderosa y tu generación será bendita. Porque de la misma manera como nosotros sin haber nacido cargamos con el pecado de Adán, porque era que nosotros estábamos en semilla, en simiente, allí en Adán. No habíamos nacido, pero también así como agarramos lo malo de Adán, también agarramos lo bueno de Abraham. Porque Leví, bisnieto de Abraham, no había nacido. Y cuando Abraham estaba dándole los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Leví, dice Pablo o el autor de Hebreos en Revelación, que Leví, que tiene mandamiento según la ley de recibir los diezmos, estaba diezmando allí. Lo que decía al principio, que lo voy a repetir ahora, si nosotros fuéramos conscientes de la vigencia y la bendición del diezmo, de que por lo menos, así como Mati trae sus diezmos aquí, y puede venir su esposo, y puede venir Raiza, y puede venir Elvin, y puede venir Eri, y puede venir Mamá José, y todo lo que ella quiera traer con el diezmo. Si así nosotros pagáramos la universidad, que con el diezmo de Mati pudiera ir Mati, Javier, Elvin, Eri, Raiza, Mamá José. Eso sería un gobierno justo. Como es justo el diezmo, según la justicia de Dios, el diezmo que tú das. Porque allí, en una mala interpretación, en una incorrecta lectura, dicen que como hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Como hubo cambio de ley, ya no hay que diezmar. Pero eso es una conclusión satánica, errónea, porque eso no es lo que viene diciendo allí. ¿Con quién se viene comparando a Melquisedec? Con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios. Y se viene haciendo una comparación entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Y que Cristo Jesús no recibió el sacerdocio de Aarón ni de los levitas, que era según la ley. El sacerdocio de los levitas era según la ley, el diezmo no. El sacerdocio de Aarón era según la ley, el diezmo no. Hubo cambio de sacerdocio. Según la ley,
era el sacerdocio de Aarón y los levitas. Según la gracia, es el sacerdocio de Cristo Jesús o Jesucristo. Pero no hubo cambio de diezmo, hubo cambio de sacerdocio y hubo cambio de ley. Es decir, se cambió la ley de Moisés, que constituyó a los levitas como los únicos que podían recibir los diezmos, por la ley de Dios o la ley del Espíritu de vida o la ley de Cristo, en la cual reciben los diezmos, no importa de qué tribu, pero que le sirvan a Dios como sacerdotes de Dios. El cambio de ley. Versículo 9 otra vez. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. ¿Quién estaba en los lomos de su padre? Leví. ¿Cuál padre? Abraham. Pero si no era padre, era bisabuelo. Si no es por el semen de Abraham, no nace Isaac, no nace Jacob, no nace Leví. Teniendo en cuenta esto, de que en Isaac no había semen de Abraham, pero estaba el semen de Dios, pero Dios se lo entregó como hijo de Abraham. Pero en el semen de Isaac sí estaba Jacob. Y en el semen de Jacob, aunque no había nacido todavía Leví, dentro de Leví estaba, dentro de Jacob estaba Leví. Como los hijos de Cristian, no han nacido, pero están en los lomos de Cristian. Cada diezmo que Cristian da, por la fe en lo que Dios dice, sus hijos están diezmando. Mientras nacen. Y mientras comienzan a trabajar y a recibir. Tan pronto comienzan a recibir, hay que decirle, usted diezmó cuando estaba aquí. Ahora que usted está ya afuera, usted también tiene que aprender a bendecir a la descendencia suya. Ahora te voy a sustentar lo que te acabo de decir, leyendo bien solamente. Si pues, versículo 11, la perfección fuera por los diezmos de Leví. Por el sacerdocio levítico. Pero ustedes no sé dónde están leyendo. Versículo Así es que 11. los engañan en cualquier otra congregación. Ahí no dice los diezmos, ahí dice el sacerdocio. El sacerdocio levítico. No tiene nada que ver los diezmos. Es que ustedes cuando le digan algo que no está así, ustedes tienen que chistar enseguida. ¿Qué tal que Jorge llegue a su casa y salga felicidad y le diga, Pedro, ¿cómo así? ¿Cómo así? Enseguida, si él no dice nada, consentido. Si ustedes, como que ustedes ven que algo que yo leí una cosa que no es, ustedes no dicen nada. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, quiere decir que el sacerdocio levítico, según la ley, no era perfecto. ¿No los diezmos? Sí, hay un cambio allí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, El sacerdocio levítico. ¿quién es él? El sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría si el sacerdocio levítico fuera perfecto? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro diezmo? Otro sacerdote. Otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón.
sea, ¿qué significa esto? Que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, a pesar de que Jesús era de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Porque según la ley, los únicos que podían ser sacerdotes y sumos sacerdotes y recibir los diezmos eran Aarón y los levitas, según la ley. Pero ese sacerdocio no era perfecto. Los diezmos no. Porque cambiado el sacerdocio, aquí es donde viene la maldición de la gente. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces le dicen al incauto y al que no sabe leer y al que lee y no entiende, le dicen, si fue cambiado el sacerdocio, también es necesario que se cambie la ley. Ya no tienes que diezmar, porque los diezmos son de la ley. Yo te pregunto, cuando Abraham diezmó no había ley. Entonces no está hablando de los diezmos, está hablando del sacerdocio. Y que habiendo cambiado el sacerdocio de Aarón a Melquisedec y escogieron a Jesús de la tribu de Judá, que no era de la tribu de Leví, lo escogió Dios y juró Dios que era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una razón, porque el sacerdocio de los levitas, según la ley, era un sacerdocio con defecto. Y te digo dónde estaba el defecto, en que los hombres morían, los hombres no podían cumplir con la ley porque la carne era débil. Entonces ese sacerdocio era levítico, pero entonces Dios levanta a un sacerdote, oído, que no lo levanta como sacerdote. Cuando Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, Él no era el sacerdote, Jesús se convirtió en sacerdote después que resucitó. Porque entonces ahora tenemos un sacerdote para siempre que no tiene relación con la muerte. Y esa es la diferencia entre la debilidad del sacerdocio levítico, que ellos se morían, y la vigencia del sacerdote de Melquisedec, que nunca vio muerte, como Jesús murió y resucitó y nunca más verá muerte. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. A ver, Jorge, léeme en Romanos 8, 2 y 3. Se cambió la ley de Moisés por la ley de Cristo. Se cambió la ley de la muerte por la ley de vida. Romanos 8, 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida... Dale el dedo al micrófono, Jorge. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo La ley Jesús del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado y de la muerte? La ley de Moisés. Un ministerio de muerte, un ministerio de letra, la letra mataba. Pero el ministerio de Jesús es el ministerio de vida, la ley del Espíritu que produce vida. Oído, en la época del sacerdocio de Leví podían cumplir la ley con los diezmos y todo lo que quisiera, pero esa gente jamás podía obtener resurrección, porque no había espíritu que resucitaba, no había espíritu de vida. Por eso era que ese sacerdocio era ¿qué? Con defecto. Bendito Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, La ley de Moisés era débil por la carne porque los sacerdotes morían. Dios, Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora lee por favor en 2 Corintios 3, versículo 6. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes De un de un nuevo nuevo pacto. pacto, un nuevo pacto, una nueva ley, No de letra, no de letra, sino del Espíritu. sino del Espíritu. O sea, ese fue el cambio
el cambio de sacerdocio, también hubo cambio de ley. Se cambió la ley de la letra porque la letra mataba. La ley de la letra era siempre para matar, era siempre para condenar. Pero la ley del Espíritu es para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ese fue el cambio de ley, no de diezmo. Porque la letra mata. La letra mata, pero mas el Espíritu vivifica. el Espíritu vivifica. No había espíritu cuando la ley de Moisés. No había espíritu. Ahora hay un espíritu. Al haber cambio de sacerdocio, se cambió el sacerdocio de Aarón y de los levitas por el sacerdocio de Melquisedec. Entonces entra el Señor Jesús, que nace de la tribu de Judá, y Cristo, que entra en Jesús sin genealogía, para que entonces notemos que el sacerdocio y Melquisedec mismo era una figura, era una tipificación del sacerdocio de Jesucristo. No tiene nada que ver con los diezmos. La ley de los diezmos está vigente. Pues cambiado el sacerdocio, versículo 12, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Tú nunca ves en la ley a un dedo de Judá sirviendo, porque manifiesto es que nuestro Señor vino, según la carne, de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés con su ley tocante al sacerdocio. Nunca Moisés dijo, bueno, algunos de la tribu de Judá de vez en cuando. Versículo 15. Fíjate que el versículo 14 dice, porque manifiesto es. Ahora el versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto. Más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, y no de Aarón, no de los levitas, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley. Porque oído, el sacerdocio de Cristo Jesús no lo constituyó la ley, lo constituyó la gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de los diezmos, De la descendencia. acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y eso está en el Salmo 110, versículo 4. Anote la cita usted. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento quedó abrogado? Los diezmos. No, el sacerdocio. Del sacerdocio de los levitas. Ese es el mandamiento que queda abrogado, no el de los diezmos. El diezmo está vigente. Por eso te da una enseñanza, oído, que cuando Abraham diezmó, Leví, que no había nacido, estaba pagando los diezmos, para que se den cuenta que el diezmo continúa vigente, porque nosotros somos descendientes de Abraham según la fe. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Claro, el que no sabe leer, entonces coge un versículo y saca su interpretación y reúne una cantidad de incautos y gente que no quiere prosperar en el orden de Dios, entonces ellos caen en esa falsa doctrina. Oye, ¿tú sabes la bendición que es? ¿Ah? Que los hijos de... ¿Quién es? ¿Joel o Jesús? ¿Tú quién eres? Joel. ¿Tú sabes la bendición que este muchachito, cada vez que trae sus diezmos, que él no trabaja, y trae sus diezmos,
Los hijos de él que tienen sus lomos, en sus entrañas, los tiene en su semen. O sea, él tiene la semilla de cada hijo ahí. Cuando él trae los diezmos, los hijos están allí diezmando. Los hijos están siendo bendecidos desde ya. Porque con la misma semilla que siembra, oído, es la misma semilla que bendice la semilla de los hijos de él. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El diezmo es débil. En ninguna parte te dice que el diezmo es débil. El sacerdocio es el que es débil. Sí, sacerdocio de Leví. Y lee un momentico en Hebreos 10, versículo 1, para corroborarte esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no tiene la ley la imagen misma de las cosas. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, cosa que no pudo hacer Aarón ni ninguno de los levitas. Leer para entender, para que ningún engañador, manipulador, te engañe. Dice el versículo 20 que eso, 19, pues nada perfeccionó la ley. Ahí no dice que los diezmos perfeccionan. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto del cambio de sacerdocio no fue hecho sin juramento, porque los otros, los levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se fue el cambio de sacerdocio. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Esa era la debilidad. Mas cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cambio, lo de los levitas no eran inmutables. No se puede cambiar. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aarón no intercede por ti. Ninguno de los levitas tampoco. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres inmortales. Débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, ¿a quién constituye? Al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos 2. Oído, por eso es que es importante que tú aprendas la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es la obra de Dios? Que Dios llama a Abraham, le hace las promesas, presenta delante de Abraham a Melquisedec. Abraham dice, la ley no existe.
La ley no existe, pero yo voy a darle los diezmos a este sacerdote sin principio de días, sin fin, sin genealogía. Yo voy a dar los diezmos, porque yo sé que aquí en los diezmos que yo estoy dando, aunque todavía no ha nacido Isaac, no ha nacido Jacob mi nieto, no ha nacido Leví mi bisnieto, ni han nacido los que se van a reunir el miércoles de ceniza, ni han nacido los que se van a reunir el miércoles de ceniza, en rema, a escuchar esta palabra. Pero aunque ellos no han nacido, yo voy a diezmar por ellos, para que ellos sepan que los diezmos no son de la ley, sino que los diezmos son de la promesa y que los diezmos están vigentes. Porque yo diezmé por ellos sin que ellos hubieran nacido, para que ellos entiendan que el diezmo está vigente y que el diezmo es la oportunidad que tenemos nosotros de que cuando damos los diezmos, entonces estamos produciendo que en la casa de los sacerdotes que no son de la tribu de Leví, sino de cualquier tribu, cualquiera que Dios llame como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, cualquiera. No porque dice, y Dios nos hizo reyes y sacerdotes, no. Pero quienes están oficiando como sacerdotes, esos son los que reciben los diezmos. Porque yo también, sin que ellos hubieran nacido, cuando yo le di los diezmos a Melquisedec, no existía la ley. Ellos diezmaron. Porque nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, según la promesa. Hebreos 2. Mira la bendición de nosotros. Si entendemos esto que vamos a leer, es más fácil todavía entender ya lo que leímos. Así que por cuanto, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia. Ahí sí se embarca. En la descendencia de Abraham, de Hebreos 2, 14, 15, 16, 17, ahí sí se embarcan. Pero en la descendencia de Abraham, según los diezmos, ya cambió de ley. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos. ¿Tú no sabes que José fue una figura del Señor? Del Señor. José, ¿quién vendió a José? ¿Quiénes entregaron y a nosotros Jesús? Hemos vendido a Jesús, oído, desde antes de haber nacido, desde Adán. Él murió, oído, por nosotros, dice, por sus hermanos. Por eso dice en el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por los cuales no se avergüenza de qué. No, de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Que cuando sea el momento de la alabanza, todo el mundo del ministerio sepa qué es lo que se va a cantar. Amén. No oigo amén. Por lo cual debía ser en todo semejante, 17, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Aarón, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué mandamiento tienes ahí? Retener la profesión. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Sin leer, oye, porque tenemos como gran sumo sacerdote a uno que traspasó los cielos, porque ese ya no muere más, porque murió y resucitó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Déjame terminar. Versículo 1 del capítulo 5. Solo vamos a leer 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco. Ahora te va a hablar ya no del sacerdocio de Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él sabía, él leyó, a él le dijeron: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, sin genealogía, en los días de su carne, cuando vivió en Jesús, de la tribu de Judá, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que se congregan. Los que le obedecen. ¿A todos los que qué? Le obedecen. Le obedecen. Bueno. Abraham, ¿a quién le dio los diezmos? ¿Quién constituyó a los de la tribu de Judá que fueran sacerdotes? No, Dios no constituyó a ninguno. A pesar de que según la ley solamente los levitas fueron constituidos como sacerdotes, Dios rompe, dando a entender que la ley era transitoria. Dios rompe y nos da las razones por las cuales Él rompe esa tradición, porque el sacerdocio levítico no era perfecto. Y entonces constituye a nuestro gran sumo sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él padeció hasta la muerte, resucitó y hoy por la resurrección es nuestro gran sumo sacerdote para siempre. Así que de la manera como Abraham, cuando diezmó Isaac, diezmó Jacob,
y diezmó Leví, que recibe los diezmos según la ley, también nosotros, cuando Abraham diezmó, nos dejó la enseñanza de que así como el Señor gran sumo sacerdote, oído, cuando Él en los días de su carne entregó su vida por nosotros, es decir, por la descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham por la fe, porque hacemos todo lo que Dios nos enseña y tenemos como padre de la fe a Abraham. Así como Abraham diezmó a Melquisedec, nosotros también en esta dispensación, la dispensación del Espíritu, diezmamos a Dios, diezmamos a nuestro gran sumo sacerdote, para que se cumpla lo que está escrito, que el diezmo está vigente.